Ingresó el proyecto de ley de rendición de cuentas al Parlamento. Para conocer detalles de esta rendición es que recibimos al diputado nacionalista Rodrigo Goñi. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien. Como tú decís, rendición de cuentas. Sí. En el Uruguay, esto de rendir las cuentas no está mucho en nuestra cultura. En otros países, día a día, un buen porcentaje de la población mira cómo el gobierno gasta peso a peso, porque entre otras cosas, en otros países, por ejemplo Inglaterra, tiene bien claro de que los pesos que usa el gobierno te lo sacó a ti, te lo sacó a ti, Humberto. Es decir, el Estado no tiene dinero, no fabrica. Antes se fabricaba o fabricaba algún país, que ya ni siquiera eso, porque la fabricación de dinero implica inflación, y inflación termina sacándote sobre todo a los que menos tienen. Entonces, rendición de cuentas, 600.000 millones de pesos que el Estado le saca mediante impuestos a todos los uruguayos, y siempre la parte impositiva, a mí me gusta recalcarlo porque a veces parece olvidarse, en proporción se saca al que menos tiene, porque el que gasta todo su salario está pagando IVA, y ahí ya de entrada tenés un porcentaje importante que es el que va a los dineros del Estado. Entonces, la rendición de cuentas, ojalá empiece a ser un momento donde los uruguayos realmente miren con lupa, el momento para juzgar cómo el gobierno usó los recursos de la gente. 15.000 millones de dólares se gastaron, se invirtieron, que se lo sacamos a la gente. Entonces, cuando uno mira, y yo anoche tenía un Zoom con muchachos de todo el país y les decía, ¿ustedes quieren hablar de política? Miren la rendición de cuentas, miren lo que se hizo en un año. En la pandemia paró todo, menos el gobierno. Realmente cuando uno mira la impresionante cantidad de cosas que hizo el gobierno, que por supuesto tienen la mayoría de su correlativo en dinero invertido o gastado, es realmente impresionante. La administración, y lo digo, miren que sin ningún tipo de camiseteo, porque yo soy un diputado, no tengo injerencia, no me puedo adjudicar las acciones que hizo el gobierno. Nosotros jugamos en otra cancha, lo digo por lo menos por mi parte, mucho más cómoda, ¿no? Cuando uno va a visitar un ministro o cuando uno va a visitar un jerarca, está permanentemente así, nosotros tenemos otro ritmo. El gobierno y la ministra el equipo de Economía hizo una administración magistral. Hablábamos con Lorena recién. El martes hay una interpelación, lo digo con todo respeto. Los legisladores deberían pararse y aplaudir a la ministra de Economía. ¿Cómo? En unas circunstancias y en un contexto de pandemia. Yo a veces escucho en todos lados, y ustedes también, hablar como si la pandemia ya pasó. No solo la pandemia dura hasta hoy, sino que la pandemia sigue y sus efectos, algunos conocidos y otros desconocidos en todas las dimensiones. En las sanitarias ahora empiezan a aparecer que en la salud mental, en la salud física, van a quedar muchas secuelas. Pero en la economía y en la sociedad, los cambios impresionantes, secuelas, en la mayoría, la secuela tiene una connotación negativa. Los efectos de esta pandemia cambiaron casi todo. Entonces, esta rendición de cuentas no solo demuestra todo lo que se hizo en ese contexto, sino pensando en el año que viene, en este año 2021, también se tuvo que hacer, también se tiene que hacer en ese contexto de pandemia, que ¿qué es lo más impactante más allá de todos los efectos? Entramos ya definitivamente a un mundo digital, a un mundo tecnológico, donde para poder insertarse en el mundo del trabajo, ya no solamente, a veces escucho, hay que recuperar la economía. No basta con recuperar los números o la actividad. Aún recuperando la actividad y la economía, tú no vas a recuperar los empleos, porque los empleos que ya se están generando en todo el mundo, no es Uruguay solo, ya requieren otras capacidades y otras competencias que, por más que se recupere, yo a veces escucho, no sé si es por ignorancia, lo digo con todo respeto, o de mala fe, hay que recuperar tal o tal cosa. El Estado tiene que hacer tal o tal cosa. Por favor, la prioridad hoy, que es la generación de empleo, para hacer sostenible cualquier recuperación, bueno, implica una enorme cantidad de exigencias y requisitos que no basta con
acomodar ni siquiera la actividad, Usted está respondiendo algunas críticas que ya surgieron de este proyecto de ley. Vamos por partes. La ministra lo presentó, veíamos las imágenes en las conferencias de prensa, donde hacía hincapié en el perfil social que tiene esta rendición de cuentas, con la inversión en la primera infancia. Pero también hay quejas por ahí o críticas desde la oposición de que no se prevén inversiones en proyectos de desarrollo que generen fuentes de trabajo. Lo que pasa es que realmente, con todo respeto, quien dice eso nunca administró ni siquiera un pequeño kiosco. Porque tú para invertir tenés que tener dinero. Cuando acá yo escucho a veces a la oposición o a otros dirigentes decir, hay que gastar más. Primero, el gasto está demostrado desde hace mucho tiempo, por suerte, creo que hemos aprendido que el gasto de por sí no genera más riqueza ni genera más actividad, y porque muchas veces el gasto a la Bartola termina perjudicando muchísimo más a la economía que lo que aparentemente puede mejorar en un corto plazo. Pero cuando tú hablas de inversión, en el mundo de hoy, en el siglo XXI, no me traigan recetas que ni siquiera ya de la segunda mitad del siglo XX. La inversión es la inversión privada. ¿De qué inversión pública estamos hablando en un país como Uruguay? Por ejemplo, proyectos de infraestructura que genere puestos de trabajo. Pero que se están generando, mirá, el número más impactante que yo realmente rescataba el otro día en el Parlamento, a la bancada, es... el dato es cuánto se está invirtiendo. Tú querés ver cómo va a ir la economía, cómo va a ir el empleo, cómo se está invirtiendo. En el mundo, el promedio de baja de inversión fue del 30%, en todo el mundo. En Uruguay fue de 40% positivo. Puede haber algunos factores, UPM, etcétera, pero el Uruguay está mostrando, el gobierno está demostrando, y creo que además ya se empiezan a ver los resultados, que el manejo ordenado de la economía es lo que genera la inversión privada, que es la que genera realmente infraestructura, porque hoy cuando hablamos de infraestructura no solamente hablamos de infraestructura física, una de las cosas más lindas, chiquititas por allá que nadie habla en la rendición, en las novedades que también traen las leyes de rendición de cuentas, es el fondo para que no quede un rincón del país sin acceso a Internet de buena calidad. Bueno, esas son las cosas que son... ¿Me decís infraestructura? Hoy, en el mundo de hoy, es mucho más importante que todos tengan acceso a Internet para poder hoy vivir, trabajar, estudiar, ¿no? Entonces, todo eso está muy bien previsto en este contexto de gran incertidumbre, de gran complejidad, que por supuesto la ministra, con una gran sensibilidad, ella dice, es el gobierno todo, pero indudablemente quien está liderando todo el equipo, la política económica es la ministra Azucena Arbeleche, dice, bueno, acá hay secuelas y hay efectos, necesidades sociales que no pueden demorar. Y yo ahí tengo que conseguir la plata, primera infancia. ¿Por qué? Porque las pandemias y las crisis a donde más afectan es a los más vulnerables. Es decir, con todo cariño y respeto de vuelta a los que se van de viaje, se están yendo de viaje todos los días. La pandemia los afectó menos. El que se fue a Miami ahora o el que se está yendo a pasear al Caribe, a eso la pandemia los afectó menos. Ahora, hay un montón de gente, como siempre ha pasado, que en las situaciones de crisis son las que más sufren. Hacia ahí, primera infancia. Porque todos sabemos, y ya ahora, por suerte, está absolutamente demostrado, que lo que pasa en los primeros años de vida, después es tu condena o es tu oportunidad de vivir más o menos desarrollando tus plenitudes. Ahí van 50 millones de dólares por año. Discúlpeme, ¿sí? Diputado, la ministra lo calificó de hito histórico. ¿Por qué un rótulo tan importante como hito histórico? ¿En qué? Digo, para tener idea, para comparar. Humberto, porque supongo que si lo considera un hito histórico es porque se supone que desde hace mucho tiempo no se realiza una inversión o un traslado de fondos de esa magnitud, no digo solamente para el caso de primera infancia, sino que también por allí se hablaba de un importante también apoyo a temas asentamientos. Entonces, asentamientos que va lo mismo, ¿no? ¿Por qué hito histórico? Porque el 100% de los recursos que se incrementan, el 100% van precisamente a esa primera infancia de 0 a 3 años, que es la que más está sufriendo, como se dice y se dice bien,
la pobreza tiene cara de niño y de niño cada vez más chiquito. Y lo que no atendamos ahí después es muchísimo más difícil, pero si querés en términos económicos, sí, muchísimo más costoso. ¿Y en qué lo vamos a ver? A ver, cuando digo en qué lo vamos a ver es, yo escucho, dice, hito histórico, dice 50 millones de dólares al año. ¿En qué se ve? A ver, va dirigido a, pero ¿de qué manera? Bueno, precisamente, y es de lo que también esta rendición ajusta, es hacer políticas coordinadas. Ajá. No va para el Mides, y entonces el Mides hace toda su chacra, como pasaba, no lo digo malintencionadamente, pero bueno, era la forma de funcionar del Uruguay. Dame estos recursos para mí que yo voy a encargarme de la primera infancia. No, la primera infancia tenés que trabajar coordinadamente como se plantea en la rendición, el Mides, salud pública, presidencia en su conjunto, por eso presidencia también inicia un registro, una coordinación de todas las políticas sociales. Ayer yo escuchaba a un legislador de la oposición decir, no, desmantelan el Mides. ¿En qué desmantelan? No, es que se va a registrar ahora en presidencia todas las acciones que se están haciendo a nivel social. Y por supuesto, es un tema básico, indudablemente esa persona no administró, no gestionó ninguna organización. Hoy se tiende a centralizar la información para poder descentralizar de forma más eficiente las actividades. Y naturalmente el tema de los asentamientos va en conjunto, indudablemente, quienes más van a sufrir. Ustedes quieren ver cualquiera, y la mayoría de los uruguayos lo conocen, ¿dónde se siente más la pandemia? Indudablemente en los asentamientos. ¿Por qué? Porque allí hay mucha gente que trabaja de forma informal, el informalismo está ahí. ¿Quién ha sufrido más con la pandemia? El informal. Porque además, y no se recupera con la actividad, Humberto y Lorena, porque hay una enorme cantidad de gente que venía acá, a estas cuadras, todos los días, o de lunes a viernes, que aun cuando se pase la pandemia, que no sabemos cómo, ya no va a venir ni siquiera 2 o 3 días. Muchísima gente. Entonces, la actividad informal que se nutre de una movilidad que ya no va a existir más. Todos los días escuchamos, cuando uno se quiere salir del Uruguay, las grandes empresas ya están entregando locales, están vendiendo los inmuebles, porque todo va a pasar, o buena parte va a ser virtual. Entonces, esos cambios afectan, impactan más a quienes menos condiciones tienen para insertarse en ese mundo nuevo. Y ahí están mucha gente que vive en los asentamientos. Entonces, los recursos, el 100% de los recursos nuevos, ojalá, por supuesto, tuviéramos más. Ahora, cuando me dicen, ¿cómo más? Y bueno, si tenemos hace no sé cuánto tiempo que tenemos déficit, es decir, entre lo que ingresa, que es una montaña de guita, una montaña de dinero, 15.000 millones de dólares, que le sacamos a los uruguayos para mantener la actividad del Estado necesaria, bueno, igual todos los años, se gasta más de lo que se ingresa. Entonces, ¿cómo podés gastar más? Y bueno, gastar más tenés que pedir más plata. Pedís más plata, hay menos inversión, nadie va a creer en vos, nadie va a invertir. Es decir, es un momento que saben lo que reprocho a veces, la falta de responsabilidad. Estamos en un contexto no solamente sanitario complicado, estamos en un contexto de revolución y de cambios impresionantes desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, que todos, absolutamente todos tendríamos que estar coadyuvando para lograrlo. Tengo la enorme satisfacción, a veces me dicen, Goñi, ¿en qué proyecto andás? Iniciamos la semana que viene la Comisión de Futuros Parlamentarios, donde vamos a armar un espacio, no solamente con parlamentarios, ya tenemos la buena experiencia del GACH, con un grupo de asesor permanente, para ver estos temas también en el Parlamento, como lo hacen los países que van más avanzados. ¿Por qué? Porque el mundo cambió en forma acelerada con la pandemia. Y si el Uruguay, como todos los países, no se inserta, no prepara a sus nuevas generaciones y no tan nuevas generaciones, hay muchísima gente que quedó sin trabajo y no lo va a recuperar en la misma actividad. Hoy los trabajos que se van a generar pasan por otro lado. Entonces, las cuentas ordenadas, las cuentas públicas ordenadas son un requisito imprescindible. El que me diga lo contrario o es un gran ignorante o es una persona de mala fe. No hay ningún país que pueda crecer
y sobre todo si es un país chico como el nuestro, si no tiene las cuentas ordenadas. Sin cuentas públicas ordenadas no hay inversión, si no hay inversión no hay empleo y no hay crecimiento. Ya tenemos que ir cerrando, pero Cabildo Abierto tiene algunas propuestas para transponer recursos, por ejemplo, mejorar las prestaciones que reciben los efectivos del Ejército que están trabajando en fronteras, la creación de una unidad avícola en el Ministerio de Ganadería. ¿Se van a procesar esas solicitudes? Presupuesto, el foco excluyente es la primera infancia. Reasignación de recursos va para ver si realmente logramos revertir la situación de los asentamientos, y después podrá haber una cantidad, y la rendición trae una cantidad de novedades muy interesantes, pero que van en ese mismo hilo. Y yo creo que mientras continuemos en pandemia e incertidumbre y complejidad, me parece que la prudencia es una buena consejera. ¿Qué va a pasar con la educación pública? Tampoco se prevén incrementos en la ANEP y hoy, por ejemplo, se conoce que el 40% de los estudiantes de secundaria del sector público tuvieron dificultades o no se conectaron. Lorena, ¿cómo se va a trabajar? La LUC, que ya está dando sus frutos, llevó a que el mismo día que se presentó el presupuesto, el miércoles, el ministro de Educación presentara no solamente todo lo que ya se ha hecho este año, revolucionario en todos los cambios súper necesarios ante la pandemia, ahora en plena pandemia y post-pandemia, imprescindibles, y hay allí una enorme cantidad de medidas que no necesariamente requieren plata. También plata, hay todos los centros nuevos para secundaria, para el primer ciclo, donde realmente va a ser tiempo extendido y un cambio curricular que tenía que haber pasado hace 30 años. El Uruguay lamentablemente resistió, frenó a insertarse al mundo. En los temas educativos, Lorena, va a tener este tiempo que pasó, si se mira la rendición, y lo que viene, el cambio más importante de los últimos 50 años. Me quedo con eso, entonces. Sí, sin ninguna duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hemos estado dialogando con el diputado Rodrigo Goñi, diputado nacionalista, fundamentalmente a propósito del tema de la rendición de cuentas aquí en La Mañana de Arriba.